Queridos amigos, queridas amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, espero que estéis pasando un domingo fantástico y vamos con el vídeo precisamente de eso, del domingo. Una nueva entrega de perfumes por tramos de precio. Perfumes por tramo de precio. Creo que es el cuarto vídeo que hago con esta temática en el último año y medio aproximadamente. Y en esta ocasión son 6 tramos de precio, de 20 en 20 euros, hasta más de 100 euros. El último ya no es de 20, sino que es de 100 euros para arriba. Y son perfumes aptos para otoño. Ya estamos en pleno septiembre, el otoño ya está aquí prácticamente. Entonces os he preparado 2 perfumes por tramo, por tanto 6 por 2, 12 perfumes. Una locura de vídeo, una locura de perfumes. Quedaros hasta el final, que los últimos son simplemente fantásticos. Comencemos, de 0 a 20 euros, 2 perfumes por tramo. Y el primero son perfumes muy económicos, 7-8 euros, como Tu Rebel de Mercadona. Aquí tenemos un perfume que nos declara 3 notas: pimienta roja, hojas de violeta y cedro, creo que es exacto. Pero realmente esto evidentemente tiene más cosas. De hecho, tiene una salida un poco afrutada, especiada, por supuesto. No solo con pimienta roja, sino también, o pimienta rosa, como se llame, sino también seguramente hay canela, se huele la canela. El perfume tiene ese toque un poco aromático, aromático verde de la hoja de violeta, un poquito atalcadito, pero enseguida se vuelve cremoso también. Aquí tenemos que tener seguro ámbar, puede que vainilla, puede que abatonca, además de la madera. Por tanto, es un perfume afrutado en la salida, especiado, aromático, cremoso, amaderado. Fijaros de que es un perfume que podríamos hacer una comparación fácil, que nunca son exactas. No un perfume, os diría varios, para que veáis el tipo de perfume que es. Imaginaros un Stronger With You o de Toilette, o imaginaros también un Valentino Borin Roma Yellow Dream, también imaginaros un ámbar negro de Adolfo Domínguez. Ya sabéis, estos perfumes con canela o con anís o con este tipo de especias, cremosos, dulcitos, que huelen como a pastelito, como a galletita, pues este tipo de perfume es el que es el Rebel, salvando las distancias y simplificando mucho para que me entendáis un poquito. Pues muy bien, otoño perfecto, juvenil, casual, sin ningún problema, 5 horas buenas, puede llegar a la sexta sin demasiados problemas. Por el precio que tiene, fantástico, por el precio que tiene, muy bien. El Rebel, como Tu Rebel de Mercadona, Concentración o de Parfum. Seguimos también dentro del tramo de 0 a 20, este estaría ya más cerca de los 20 euros, el Benetton Colorsman Black Intenso. Este que ha estado un poco a la sombra de su hermano mayor, el Colorsman Black, y que tú te lo esperabas, yo al menos cuando salió me lo esperaba, pues será más intenso que el Colorsman Black, porque es intenso, y luego dices, pues no es tan intenso, pero bueno, la verdad es que es un perfume que me ha ido ganando poco a poco, lo he ido apreciando a medida que lo he ido probando más. Es un perfume muy especiado, la pimienta negra se nota un montón en la salida, tiene lavanda también, tiene ládano, tiene más notas. Pues básicamente es esto, es un perfume especiado que se va volviendo en el secado un poco aromático, limpio y con un fondo amaderado cremoso. Y además seguro que tiene patchouli. Creo recordar que tiene patchouli también, además del ládano, con ese toque un poco balsámico, resinoso en el fondo, porque se nota en el fondo como un poco achocolatado por ese patchouli tratado de esa forma. No rinde nada mal, 6-7 horas, perfecto para otoño, y es una muy buena alternativa por menos de 20 euros, el Benetton Colorsman Black Intenso. Pasamos ahora al tramo
entre 20 y 40, de 21 a 40 euros. Y os traigo también dos perfumes que están muy bien los dos. El primero es de Scalpers de Boxing Club, el de color marrón, para que nos entendamos. Perfecto para otoño. Es un perfume perfecto para otoño, muy especiado también aromático, con un toque atalcado y el fondo amaderado. Tiene bergamota, tiene cardamomo, pimienta blanca, creo que declara. Luego tiene iris, le da ese toque atalcadito, hojas de violeta que lo acentúa más, además es el toque un poco verde. Ruibarbo. El ruibarbo es una nota que nos puede dar un toque un poco amargo, pero también a veces da un toque un poco metálico, dependiendo cómo esté tratada, de qué esté acompañada y todo esto. Y el fondo ya es ya más bien amaderado cremoso, vetiver, abatonca y madera de cachemira. Tiene ese toque amargo metálico en el secado muy rico. Es un perfume que vale mucho la pena. Tiene buen rendimiento, 7-8 horas, es muy versátil, de semiformal a casual, perfecto para otoño, con ese atalcadito tan rico y está muy bien. Y además muy bien de precio. El Scalpers de Boxing Club, Boxing de Club, creo que es. Y el segundo de este tramo, de Zara, Vibrant Leather Explosion. Curioso perfume de Jérôme Pinet. La presentación, ya sabéis, las típicas de Vibrant Leather, con el tapón imantado. Aquí tenemos una mezcla, se ha hecho un perfume como si fuese una fusión de dos perfumes de Zara que nos traen el ADN de Krita Ventus y el ADN de Baccarat Rouge. Y no es que estén mezclados, sino que parece como si se hubiesen partido el perfume en su vida útil, la primera mitad para mí y la segunda mitad para ti. Eso se lo ha dicho Krita Ventus, se lo ha dicho a Baccarat Rouge. Efectivamente, la primera mitad es cítrica, frutada, aromática. Y la segunda mitad de la vida del perfume, o sea, a partir de la segunda, tercera hora aproximadamente, pues ya va hacia lo dulce, va hacia lo ambarado, hacia lo quemadito, con ese algodón de azúcar, con el ámbar negro y todo esto. Y da esta sensación, una salida muy Vibrant Leather, muy a Ventus y un secado muy Baccarat Rouge. Y esto es lo que tenemos aquí, con buen rendimiento, 7 horitas. Hoy por hoy es de los mejores Vibrant Leather. Tengo que probar estos dos que han salido ahora nuevos. Veremos a ver si en un par de días los pruebo y lo comentamos. Siguiente tramo, de 40 a 60. De 40 a 60. Ya vamos subiendo, ya podemos elegir distintas cositas. Y vamos a elegir dos perfumes muy buenos. Uno de 2023 y el otro 2024, pero que me han sorprendido los dos. El primero, Montblanc Explorer Platinum, ya lo sabéis, de los mejores lanzamientos de 2023, y es os podría decir que es una de mis debilidades. Es un perfume aromático, ozónico, amaderado y con un toquecito metálico, hojas de violeta, esclarea y cedro. Solamente declaran 3 notas, y que evidentemente aquí hay mucha más cosa, pero vamos, lo que hay es ese toque ozónico, aromático. La esclarea también nos da ese toque aromático, la hoja de violeta, alguna cosa más habrá por ahí, y maderas no solamente habrá cedro, que yo creo que también hay sándalo prácticamente seguro, porque se huele este sándalo apolvado, y es un perfume que está muy bien, muy versátil, prácticamente para todo el año se puede llevar, pero en otoño, primavera y otoño yo creo que están muy bien, y además con un rendimiento increíble. 8 o 9 horas, es un perfume que rinde de una forma fabulosa para todas ocasiones. Es que quedas bien siempre con este perfume, siempre quedas perfectamente. Y vamos con el segundo, un lanzamiento, como os decía, 2024, de Calvin Klein, el Eternity Aromatic Essence. Está volviendo la lavanda, como os he dicho varias veces, que está volviendo la lavanda, pero aquí viene bien acompañada por unos toques tropicales, con un coco bastante que se le deja sentir, perfume especiado, aromático, tiene pimienta de Sichuan, tiene coco, tiene lavanda, tiene cedro, pero vamos, básicamente sería especias, coco y lavanda, y con esto
podríamos explicar perfectamente este Aromatic Essence, que es un verdadero acierto de Calvin Klein, con buen rendimiento, 6-7 horitas, perfume muy versátil también y que queda fantásticamente. Y este ha sido el tramo de 40 a 60 euros. Subimos un escalón de 60 a 80. 60 a 80. Y aquí os traigo también un perfume de este año, el Gentleman's Society Extreme. Yo tengo la versión de 60 mililitros, pero bueno, los precios más o menos, 100 mililitros más o menos estará por ahí. Otro perfume que a mí me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Ya me gustaba mucho el Society del año pasado, pero le sumamos alguna cosita que incluso me gusta más. Más especiado, con ese café fantástico, sigue con esta salida atalcada, aunque no esté declarada el iris, cremosito en el fondo, amaderado cremoso. Pues yo os diría más que nada esto: especias, café, tiene el toque de narciso, mucho vetiver amaderado, sándalo y vainilla que lo envuelve todo. Perfume que está muy bien, 7 horitas aproximadamente de rendimiento, muy versátil también, puede quedar, para ir bien vestido, queda fantástico, pero para salir, chicos más jóvenes de 20 y poco años también les puede quedar muy bien, pero bueno, muy todoterreno en este sentido. El Gentleman's Society Extreme. Y el otro que os traigo, pasamos del Extreme a un intenso. Valentino Uomo Boring Roma Intenso. Qué maravilla también de perfume. Para mí el mejor Boring Roma. Tengo que probar el Gold que ha salido ahora hace poco. Tengo ganas de probarlo, el Gold. Pero bueno, aquí tenemos un perfume dulce, aromático, cremoso, muy al estilo de los perfumes que han estado de moda en estos últimos años. No es un perfume que descubra nada especial, pero es que huele muy bien y rinde fantásticamente. Lavanda, vetiver y vainilla, potente, cremoso, 8 horas de rendimiento, sin ningún problema, para todas las edades, aunque juvenil, en chicos más jóvenes queda fantásticamente bien, y para salir de noche incluso es una maravilla esto en otoño. Y quedan 2 escalones, 4 perfumes, 2 tramos, 2 escalones. Y agarraros, poneros los cinturones, sentaros bien, porque los 4 perfumes que quedan son 4 maravillas de la perfumería. ¿Qué queréis que os diga? De lo mejorcito. Y fijaros cómo empezamos. De 80 a 100 euros. Abbey Rouge Parfum. Sé que en algunos sitios vale más de 100 euros, pero vas a un Druni, aquí en España, entras al Druni y lo compras por 89 euros. Simplemente. Sé que en otros sitios está a 130, 140 euros, pero yo este perfume he pagado 89 euros y hoy día sigue estando a este precio. Cítrico especiado, alicorado, cremoso y amaderado. Es una evolución del Abbey Rouge Eau de Toilette. El privé del año pasado podíamos decir que era una evolución del Abbey Rouge Eau de Parfum, pues podríamos decir que es una evolución del Eau de Toilette. Es fantástico. Bergamota, patchouli, ron, vainilla. Como os digo, es un Abbey Rouge evolucionado, llevado a una máxima expresión. Huele fantástico, maduro. Evidentemente no es para chavales, es para ocasiones formales. Es un perfume elegante que viste, no es para verano, para otoño perfecto. Y si hablamos de rendimiento, pues os diría una cifra: eterno. Esto es un perfume que rinde de una forma absolutamente fantástica. Abbey Rouge Parfum de Guerlain. Y el otro que os traigo es el que yo dije en el top de lanzamientos 2023, lo puse en primer lugar, que es Le Male Elixir de Jean Paul Gaultier. Y aquí tenemos otro perfumón, lavanda, vainilla, miel y tabaco. Lavanda, vainilla, miel y tabaco. Pero fijaros, luego vendrá otro perfume
que si sois un poco avispados ya imaginaréis cuál es, que también tiene lavanda, miel, lavanda, vainilla, miel y tabaco, pero son completamente distintos. Este perfume está muy bien, muy dulcecito, amielado y cremoso. Es una evolución de otros flankers de Le Male, llevado un poco al extremo con esta cremosidad y este dulzor de la vainilla, y es una locura de perfume. Rendimiento buenísimo, 9 horas sin problemas, 9 horas, al menos en mi experiencia. Es un perfume que dura muchísimo. Y me queda un solo tramo, un solo escalón, que sería de más de 100 euros, simplemente. Y a partir de ahí cada uno que le ponga lo que quiera. Más de 100 euros. Y el primero que os traigo, ahí me costó menos de 100 euros porque es de 50 mililitros, pero la versión de 100 mililitros, no sé, igual ahora está en 90 y pico, es posible. Pero bueno, por ahí estará cerca de los 100 euros, es igual. El Esencia Loewe Elixir. Esencia Loewe Elixir. Un atomizador fantástico, un atomizador perfecto y un aroma muy bueno. Aquí tenemos una mezcla del ADN Critaventus con una mezcla del ADN Esencia de Loewe, el clásico, la eau de toilette, el de toda la vida. O sea, es como si hubiésemos fusionado un chipre con un fougère, cítrico y afrutado en la salida, balsámico, aromático, terroso, amaderado, fantástico. Nos declara muy pocas cosas, nos declara patchouli, vetiver, ámbar, simplemente nos declara esto, pero evidentemente esto tiene notas cítricas y afrutadas en la salida, quizá grosellas negras con bergamota, seguramente. Luego además tiene notas aromáticas en el secado, y luego en el fondo pues evidentemente tendrá patchouli, tendrá vetiver, tendrá ámbar y tendrá más cositas. Pero es un perfume que huele de maravilla. Tiene muy buen rendimiento, 8 horas te cumple, y tienes este ADN tan conocido y que tan funciona como es el ADN Aventus, pero con cositas distintas. Este es el Esencia de Loewe Elixir. Y el último que os traigo ya es otra locura, simplemente, ya lo sabéis, Naxos, que es el que os decía antes, el que os dejaba intuir cuando hablaba de lavanda, vainilla, miel y tabaco. Aquí tenemos más cosas, evidentemente. Es un perfume cítrico, cremoso, que se va mielando, dulce, con un fondo, con un tabaco también dulce, y todo envuelto de una cremosa vainilla, y además con una canela apolvadita muy rica. Aquí también tenemos las mismas notas que os decía antes, pero además con cítricos y además con canela, y que le dan un toque completamente distinto. Fijaros que cuando lo compré era completamente transparente, y ahora ya se está oscureciendo el líquido debido a la oxidación, a la oxigenación, porque muchos decían, no, es que los Naxos actuales no son como los antes. Fijaros que son más claritos el color, no, más clarito cuando lo compras. A partir de ahí ya comienza a ambararse, a oscurecerse, y fijaros que el color ha cambiado considerablemente. Es un perfume perfecto, 10 de 10, es muy bueno. Evidentemente es un perfume que es caro, pero desde luego vale cada céntimo. Es de los pocos perfumes que con precios así yo puedo decir que realmente lo vale. Este Naxos, 9 horas aproximadamente, 8 o 9 horas de rendimiento, perfecto para otoño, elegante, o para la ocasión que queráis, porque es un perfume que siempre queda bien. Y estos han sido los 12 perfumes que os he traído. Yo creo que son 12 perfumes por tramos que vamos subiendo de precio, y que son perfectos para otoño, para todos los bolsillos, para todos los gustos, y para estar bien servido de perfumes durante este otoño que en pocas semanas comenzará ya. Decidme vosotros cuáles hubieseis cambiado de aquí, quitado, puesto, lo que sea, con estos tramos de precio, y dejadme
un like si os ha gustado, esto sabéis que ayuda mucho. Suscríbete si no lo estás, que también me ayuda y también te ayuda a ti. Y nada más, amigos, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos y hasta luego.